Mis amados hermanos, hermanas, buenos días, despertando del sueño y despertando a la palabra de nuestro Dios. Gracias al Señor que nos permite estar unidos y bendecidos en Él, gozosos en toda circunstancia de nuestra vida. Filipenses capítulo 1, versículo 16. Vamos a ir allí en tanto que encontramos la escritura, Filipenses capítulo 1, versículo 16. Les comento que hoy por la mañana, mientras estaba preparando parte del devocional, entró un mensaje al celular. Regularmente pues estamos temprano enviando mensajes, palabras de aliento, de fortaleza a uno u otro hermano. Y entra un mensaje donde dice, bendecido y gozoso día. Un previo que vi por ahí. Y de pronto vino a mi mente el pasaje aquel cuando el ángel del Señor se le aparece a Gedeón y le dice, hombre valiente, el Señor está contigo. Y dice Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos han acontecido todas estas cosas? Muchas veces no vemos todo lo que nos rodea, ¿no? Está un ángel delante de nosotros, enviado de Dios. Nos dice, el Señor está contigo. ¿Cómo? Si nos han acontecido todas estas cosas. En ocasiones perdemos el gozo por la circunstancia que nos rodea y perdemos la claridad de propósito que Dios ha trazado para nuestra vida. Precisamente ese va a ser el tema del día de hoy, claridad de propósito. ¿Por qué claridad de propósito? Porque cuando estamos claros en el propósito que nos ocupa, entonces tenemos paz, tenemos contentamiento, tenemos gozo independientemente de la circunstancia. Al de firme propósito, dice la Escritura, guardarás en perfecta paz. ¿Por qué? Porque en ti confía. Si tenemos claridad de propósito en nuestra vida, claridad de propósito en el propósito de vida que en ocasiones trazamos en la tierra o el propósito que Dios tiene para nosotros, vamos a caminar en una vida de contentamiento, que es precisamente lo que estamos viendo. El Evangelio, a través de la boca de Pablo, le lleva a una fortaleza de espíritu, de tal manera que en el versículo 16 del capítulo 1 dice de la siguiente manera, porque saben que estoy puesto para la defensa del Evangelio, porque saben que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Si nosotros tomamos este versículo aislado, podríamos decir que es una declaración personal de Pablo, y en cierta medida sí lo es. ¿Pero en referencia a qué? Porque el versículo precedente nos habla acerca de lo que él viene hablando. Porque algunos proclaman al Cristo por celos y otros por contienda, pero otros de buena voluntad y por amor. Algunos proclaman al Cristo por contienda, pero algunos otros lo hacen por buena voluntad y por amor. Es decir, tienen claro el propósito. Tienen claro el propósito para el cual Pablo había sido puesto, y lejos de que las prisiones de Pablo pudieran causar temor en ellos para volverlos hacia atrás, les da la fuerza para continuar adelante. Y eso lo encontramos en el versículo 14 cuando dice, y muchos de los hermanos en nuestro Señor, Nos detenemos allí. Muchas cosas nos enseña la vida del apóstol Pablo, la obra de Dios en la vida del apóstol Pablo. Pero una de las cosas más importantes que nos enseña es la claridad del propósito en el cual él se movía. Estaba claro que había sido escogido por Dios para llevar el evangelio a sus hermanos, a los gentiles, a los griegos, hasta lo último de la tierra. Estaba claro desde inicio que habría de padecer por causa del nombre del Señor. Así se lo dejó bien claro el Señor, que sepa cuánto habrá de padecer
por mi nombre. Esa claridad de propósito le permitió, en las circunstancias accesorias que tenía, caminar con plena convicción y caminar en toda fortaleza y sobre todo en el contentamiento, que es lo que encontramos en la epístola a los Filipenses. Un contentamiento a pesar de las prisiones. ¿Qué aprendemos nosotros? Aprendemos que independientemente de la circunstancia que nos rodee, cuando tenemos claridad de propósito, avanzamos no dependiendo de las circunstancias. Y esto es muy importante. No nos movemos por las circunstancias. Las circunstancias no se constituyen en el eje rector que nos lleva a mover nuestra vida, sino es nuestra vida la que va impactando las circunstancias. Es decir, la claridad de propósito se vuelve significativa para nosotros, se vuelve sustantiva, no se vuelve accesoria. Y es lo que sucede aquí con el apóstol Pablo. Muchos de los hermanos en nuestro Señor han confiado a pesar de mis prisiones y se han atrevido a hablar cada vez más la palabra de Dios sin temor. Otra versión dice, han hablado con valor la palabra de Dios. Muchas cosas nos enseña la vida del apóstol Pablo, pero una de ellas es la claridad en el propósito de vida, en la obra que Dios había trazado para él. Cuando nosotros tenemos esa claridad de propósito, entonces podemos caminar en una vida de contentamiento, sacando el mejor provecho de la circunstancia. ¿A qué me refiero? A que la vida de Gedeón, por falta de claridad de propósito, ¿qué aconteció? Se dejó llevar por el temor o por pensar que Dios no estaba con ellos, sabiendo que un ángel de Dios estaba enfrente. Pero cuando la claridad de propósito viene a nuestra vida, obviamente se queda claro el panorama. De tal manera que el apóstol Pablo puede enviarles y decirles de esta manera como se expresa. Quisiera ir a una cita para concluir en la 1 de Corintios capítulo 8, 1 de Corintios capítulo 8, y vamos a ver cómo este pensamiento del apóstol Pablo igualmente se encuentra en una circunstancia complicada o difícil. Él puede sacar de aquella circunstancia lo mejor. ¿Para qué? Para continuar hacia adelante, para que no nos detengamos, para que no nos constituyamos en ocasiones en piedra de tropiezo para otros. 1 de Corintios capítulo 8, vamos a ver allí, 1 de Corintios capítulo 8, versículo 9. Dice el apóstol, gracias. Pero miren, dice, que este derecho suyo no sea tropiezo para los débiles. Que este tropiezo suyo no sea tropiezo para los débiles. ¿A qué se estaba refiriendo el apóstol Pablo? Y vamos a entender un poquito en el mismo contexto que venimos hablando aquí. Claridad de propósito. ¿Qué es lo que me mueve a hacer tal o determinada cosa? Versículo 8 nos da un atisbo muy claro de lo que pretendía el apóstol con los hermanos de Corinto. Pero dice, no es la comida la que nos acerca a Dios, porque no somos mejores si comemos, ni somos peores porque no comemos. Muchas veces pensamos que somos mejores porque hacemos algo, como nos decía nuestro hermano Gabriel ayer por la noche, o somos peores porque no hacemos esto o lo otro. No, Pablo no se pierde aquí, ni en una cosa ni en la otra, sino que saca la esencia del evangelio para entrar en una reconciliación y que esa reconciliación pueda dar contentamiento y podamos vivir una vida claros en lo que estamos haciendo. No se condenaba porque comía, no se condenaba porque no comía. Estaba claro que independientemente del comer o no comer, lo más importante es que el débil en la fe no se perdiera. Si estaba entre un fuerte, podía comer, pero si estaba con un débil, no comía. No por causa de que no pudiese comer, sino por causa de la debilidad de conciencia del otro. No de la debilidad de conciencia suya, porque habrán de juzgar mi conciencia por la conciencia ajena, decía el apóstol Pablo.
Pero dentro de todo ese contexto, lo más importante no es si como o no como. Lo más importante es quién es el que se puede salvar o quién es el que se puede perder a consecuencia de lo que yo estoy manifestando. Pero ¿quién lo hace? El que tiene claro, el que no se condena porque come o el que no se condena porque no come. Eso es claridad de propósito, eso es entender el evangelio. Por eso Pablo se movía con ese regocijo, porque ya sea que estuviera en prisiones o que estuviera en libertad, de alguna cosa o la otra, siempre para él todo le era ventaja. Hermano amado, y nosotros encontramos una vida de contentamiento cuando, independientemente de la circunstancia que esté rodeándonos, encontramos la ventaja de la obra que Dios está haciendo, como en el caso de Gedeón. Bendecido y gozoso día, le diríamos a Gedeón. ¿Cuál bendecido y gozoso día? ¿Ves la circunstancia en la que me encuentro? Mi familia se enfermó, perdí el trabajo, no tengo cómo enfrentar la situación. Pues en esa circunstancia difícil que tú estás viendo, la circunstancia no determina la claridad de tu propósito. La claridad de tu propósito lo determina el hecho de que Dios te dice: Yahweh está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está? Pues aquí está. Está enfrente de ti y va a empezar a obrar lo que tú quieres ver en tu nación, en tu pueblo. ¿Y por medio de quién lo va a obrar? Por medio de ti. Yahweh te ha escogido a ti para obrar por medio de ti una gran liberación. ¿Por medio de mí? Sí, por medio de ti. Y Dios lo hace. Es decir, le clarifica qué es lo que tú vas a hacer. ¿En qué te voy a usar? Muchas veces nos perdemos en la claridad del propósito y vemos solamente lo accesorio y no vemos lo que Dios está obrando. Así como se perdieron todos, ¿no? Se perdió Moisés, no entendió. Se perdió Gedeón, no entendió. Se perdió Pedro, no entendió. Señor, no te acontezca a ti tal cosa. Pero el Señor siempre claro, ¿no? Tengo que ir a Jerusalén. Tengo que cumplir las profecías. A Pablo lo querían desviar, ¿no? Así le acontecerá al hombre que suba a Jerusalén. Estoy dispuesto a subir a Jerusalén. Eso es claridad de propósito. Y obviamente, hermano amado, la vida de estos hombres nos sobrepasan mucho a todos nosotros. Nosotros estamos aprendiendo a caminar todavía en los propósitos claros de Dios. Dice el apóstol, volviendo a 1 Corintios, pero no es la comida la que nos acerca a Dios, porque no somos mejores si comemos, ni somos peores porque no comemos. Por el conocimiento tuyo se extraviará aquel débil en la fe, aquel por cuya causa murió el Cristo. ¿Qué era lo más importante? Pablo tenía bien claro aquí, no era la comida, era el hermano. El hermano. El hermano el que habría de extraviarse. ¿Qué preferimos? ¿Que se pierda la comida o que se pierda el hermano? Que se pierda la comida. Porque la comida quedará aquí y el hermano quedará para eternidad. Por eso en el versículo 13 nos dice el apóstol Pablo bien claro y especificando el consejo que nos manda: si la comida es causa de tropiezo para mi hermano, jamás comeré para no hacer tropezar a mi hermano. Pero si no es causa de tropiezo, entonces comeré y disfrutaré con aquel que me ofrece la comida. Claridad de propósito. La claridad de propósito lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo para nosotros cuando nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 17, nos dice: Padre, orando al Padre, Padre, yo no soy del mundo, así como tampoco ellos son del mundo. Claro. Y si nosotros entendemos que así como el Cristo no era del mundo, es decir, no pertenecía a este sistema, y Él evadió este sistema, y lo evadió me refiero a que no se dejó llevar cuando era llamado, llegaron por Él para hacerlo rey, no se dejó llevar porque estaba claro en el propósito. Estoy determinado que voy hacia este propósito que Dios ha trazado para mi vida. Y eso le hizo ir, ¿de qué manera? Hacia la cruz. Dice que después de tomar la cena con los discípulos, cantaron algunos himnos, cantaban también. Quizá no tenían guitarras eléctricas, baterías, micrófono, equipo de sonido, pero ellos cantaban.
Así como vamos a estar el próximo domingo nosotros, nuestros hermanos salen a la alabanza salen a un retiro, pero nos vamos a quedar con un canto de un ángel por ahí. Quizás no tendremos todos los instrumentos, pero tenemos los mejores instrumentos, nuestras voces, nuestro corazón. ¿Y cómo lo hacemos? Con gozo. Muchas veces, haciendo un paréntesis, es que, dicen los jóvenes, la alabanza no salió bonita porque no me salió el arreglo. No hubo batería. No hubo las 3 guitarras eléctricas que siempre tenemos. Hermano, no dependemos de lo accesorio, dependemos de lo significativo, del propósito que nos ocupa. Y el propósito es glorificar a Dios. Nuestro Señor salió a una cruz entonando himnos, cánticos, alabanza, gozoso, gozoso porque iba a sufrir. ¿Quién va gozoso porque va a sufrir? ¿Quién va gozoso cuando va a la muerte? Hermano, solamente aquel que ha entendido y tiene claridad en el propósito que guían sus pasos. Ese va contento. Por eso, si nosotros podemos entender en esta claridad de propósito lo que nos ocupa, vamos igualmente a decir, como decía el apóstol Juan, el mundo pasa y sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuál es el colofón, la enseñanza, la moraleja de una vida de contentamiento? Lo que dice Pablo en el versículo 21 del capítulo 1 a los Filipenses. Finalizamos con esta hermosa reflexión de nuestro hermano Pablo. Porque mi vida es el Cristo. Mi vida es el Cristo. Y si muero, me es ventaja. Fíjese qué hermosa reflexión en esa claridad de propósito. Porque mi vida es el Cristo. Y si me quieren detener, si me quieren confinar a una prisión y después quitar la vida de mi cuerpo, el morir me es ventaja. O sea que si me liberan, predico a Cristo. Si me sacrifican, el Cristo es exaltado. O sea, cualquiera de las dos cosas para mí es ventaja. Pero si muero, me es ventaja. Esa claridad de propósito que Dios obró en la vida del apóstol Pablo y de muchos otros, es la misma claridad de propósito que Dios quiere obrar en nuestra vida para que vivamos una vida de contentamiento independientemente de la circunstancia que nos rodea. Y esto se aprende, hermano, esto se aprende. Por obra del Espíritu Santo es un caminar en un aprendizaje. Así es que aprendamos a gozarnos cualquiera que sea nuestra circunstancia. El día de mañana concluiremos con aquellas palabras hermosas del apóstol Pablo. Regocíjense, les digo que se regocijen porque hay una razón clara para regocijarnos en eso. Muy bien, terminamos. Que la gracia del Señor les siga sustentando. Nos despedimos así como se despedía nuestro hermano Pablo. La gracia del Señor sea con ustedes. Muchas veces decimos el Señor te bendiga, pero más bíblicamente podríamos utilizar la salutación y la despedida del apóstol Pablo. Que la gracia sea con ustedes. Que el Señor les bendiga. Padre, te damos gracias porque la gracia de tu Hijo se derrama cada día sobre nuestro corazón. Padre, danos claridad de propósito para entender que caminamos y transitamos hacia un propósito tuyo como el que transitaba Moisés, Señor, para que frente a un mar de tribulación como se encontraba el pueblo de Israel no podamos retroceder, sino tengamos claro que el propósito es la tierra prometida. El propósito no es el desierto, Señor. Que tengamos claro que el propósito no es la tierra aquí, sino la vida eterna. Que tengamos claro, Señor, que la Jerusalén por la cual peleamos no es una Jerusalén que está en el Medio Oriente, Señor, por el cual se debaten uno y otro pueblo, Señor, y guerrean y envían misiles, Señor. Que entendamos, Señor, que la Jerusalén a la cual nosotros arribaremos está en los cielos, Señor, y descenderá. No habremos de ir nosotros a ella, ella descenderá hacia nosotros. Y ahí encontramos nuevamente la gracia, Señor. No somos nosotros los que vamos al cielo, eres tú el que baja, Señor. No somos nosotros los que bajamos al Seol, como decía la Escritura. Eres tú, Señor, el que te levantas. No somos nosotros, Señor, los que vamos hacia la Jerusalén. Es la Jerusalén la que desciende. Oh, Señor, todo desciende. ¿Y qué encontramos en ese principio? Siempre gracia. Todo desciende
de ti, el Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Y ahí encontramos nuevamente, Señor, la claridad en el propósito. Tus propósitos son inmutables, no cambian, permanecen, son eternos, Señor. Oh Dios, si entendemos esto en nuestra vida, caminaremos siempre con el gozo, con la esperanza puesta en nuestro corazón de que aquello que tú has determinado para cada uno de nosotros se cumplirá, y que aquel que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día del Cristo. Claridad de propósito, Señor. Claridad de propósito nos da claridad de mente, nos da claridad para el caminar, nos da firmeza, confianza en las decisiones que tengamos que tomar, Señor, y sobre todo no nos hace retroceder, y sobre todas las cosas nos hace caminar en el regocijo. Gracias, Padre, es nuestra oración en este día. Da claridad de propósito a tu iglesia, Señor, da claridad de propósito a cada líder, Señor, da claridad de propósito a cada uno de nosotros, Señor, que caminamos en pos de la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, nos despedimos agradecidos siempre por tu bondad cada mañana. Gracias, Padre. Amén. Amén, amén. Nos despedimos, mis amados hermanos, al trabajo, a las ocupaciones diarias de cada uno de nosotros, pero gozosos, bendecidos, alegres, contentos. ¿Por qué? Porque Dios está por nosotros, y Dios por nosotros, ¿quién en contra? Claro, en donde quiera encontramos claridad de propósito en la palabra. El Señor les bendiga, un fuerte abrazo, sigan contentos, contentos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mi hermana Luz Rosas, María Flores, Dios les bendiga. Ahí le dejé a su Raulito, hermana Elvia. Bueno, yo no. Mi hermano Gaby se lo dejó ahí. Ya nos los despachó cenado, así es que ya no pudimos llegar a los hot dogs ahí cerquita. Que Dios los bendiga mucho. Mi hermana Elvira, qué buena para la tecnología usted. Ánimo, 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 así es, ánimo, ánimo, ánimo. Tantos años, Carlos, tantos años, y con la misma fuerza, gozo y esperanza, porque sabemos que no es nuestra. Si fuera nuestra, ya hubiéramos retrocedido. Bendecimos a Chuyita, nos bendecimos, hermanos, nos bendecimos unos a otros. Mi hermana Elizabeth, gloria a Dios. Gonzalo, Dios te bendiga, Gonzalo. No sé, ni te conozco personalmente, pero que la gracia de Dios te bendiga a ti junto con tu esposa, Jacqueline. Dios los bendiga. Hermanos amados, los dejamos. Daisy, Denise, Dios te bendiga, Denise. Pronto damos alguna noticia por ahí. Dios los bendiga, Dios les bendiga. Les amamos.